Hola, ¿qué tal? De nuevo para Bazar Show Magazine. Estamos Metrópolis BCN, Mili Huertas y Jorge Trujillo, de nuevo comentando las películas de esta edición del DA 2020 y con muchas ganas de comentar películas y de ver, aunque ya se está acabando esta edición. ¿Qué tal, Mili? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Una vez más por aquí, encantada de estar Encantada, por sí, aquí otra vez contigo. y de comentar un poquito sobre cine, que es lo que nos gusta. Sí, porque de hecho he visto, no he podido ver todas las que he querido, pero he visto unas cuantas que me han gustado un montón. Y muy contentos porque hemos tenido una entrevista que fue un contacto, bueno, a través de ti, ¿no? Que hicimos esa entrevista a los directores de qué cortometraje, Yo siempre puedo dormir, pero hoy no puedo. De Fernando Vilches y Andrea Morán. que fue una Sí, fantástica. la verdad es que ha sido un encanto de entrevista y siempre está muy bien, ¿no? Debatir lo que hay detrás de las producciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista de la producción y de cómo se lleva a cabo, ¿no? Estas pequeñas cortometrajes y largos también. Y claro, y en el fondo también es por lo que hacemos estas mini tertulias o estas mini conversaciones que tenemos para la revista, para Bazar Show Magazine, porque pensamos que el cine está genial verlo, pero sobre todo ese jugo que se le puede sacar después hablando es lo que le da más vida, ¿no? Y más riqueza, ¿no? Al cine, al audiovisual. Pues yo quiero empezar precisamente con una película que la vi de hecho ayer, que Violeta no coge el ascensor. Ujú. Es una película de Mamen Díaz, que me pareció brillante, impresionante, espectacular, me conmovió, me sentí muy identificado con la protagonista y es una película muy sencilla, digamos que un presupuesto tampoco muy ajustado, creo, pero ahí es cuando ves que el cine no hace, no, uno se da cuenta de que no hace falta grandes presupuestos para contar unas buenas historias, ¿no? Y es una historia de una chica que está perdida, como todo, como todos y todos más o menos, pero que intenta buscar como ese lugar en el mundo, ¿no? Pasa de una relación a otra, empieza en un trabajo, con todas esas inseguridades con las que uno con cierta edad, ¿no? Y bueno, yo creo que también con cualquier edad, cuando uno es nuevo en algún sitio, en algún trabajo, y uno no se acaba de creer que es bueno, la demás gente lo ve, pero y uno, no sé si por humildad o quizás por inseguridad, ¿no? Inseguridades que uno también tiene con lo que hace, con cómo lo dice y demás, no acaba de creérselo. Y este personaje tan tierno, tan real, tan humano, pues se enfrenta primero a sus inseguridades con ella misma, sus inseguridades con sus parejas, porque pasa de diferentes parejas, y también con su vida profesional, ¿no? También es interesante cómo los otros personajes que la rodean plantean, bueno, son perfiles muy diferentes, pero que enriquecen como toda una línea de debates de lo que es la vida, de lo que es uno trabajar eh, para sobrevivir, de lo que le gusta, de lo que no, de la vida es para trabajar o sea, trabajar para vivir o vivir para trabajar, ¿no? Todas estas cosas que más o menos, pues, da pequeños tintes, ¿no? A esta película y me pareció una de de momento también una de las más bonitas con otra que tú has visto y que vamos a hablar. Pues a mí hoy me gustaría centrarme en una película que vi que me gustó muchísimo, que es la de Los Lobos de Samuel Kishi. Kishi. Eh, yo creo que es una película que retrata muy bien el tema de la inmigración, el tema de los sueños, de querer salir adelante, de tener una responsabilidad y querer dar lo mejor de ti, ¿no? Y lo curioso es que la mirada es precisamente de estos niños pequeños que viven con su madre, que viajan,
que migran a Estados Unidos con su madre desde México, ¿no? Y que tienen muchos sueños, unos sueños, unas ideas que son muy diferentes de los de la madre. La madre obviamente tiene que, de alguna manera, es la adulta responsable, ¿no?, de estos niños y es la que tira del carro ella sola. Pero vemos la mirada de estos niños, ¿no? De alguna manera un Mm. poco naif, un poco esperanzadora, quieren ir a Disney, pero ni hablan el idioma, ni obviamente no tienen otra forma de ir si no se las lleva la madre, ¿no? Mm. Eh, pero es la mirada de estos niños pequeños que lo único que quieren es jugar y tener un rato con su madre, pasar un rato con la madre y, no sé, vivir un poco, ¿no? Es la edad que tienen. Una de las cosas que me gustó de este largometraje es la mirada del director. Él había comentado que es una película semi-autobiográfica, Mm. eh, pero el tono de la película me pareció un poco distante, como que se distanciaba un poco de lo que estaba pasando y para mí esto pues es algo a valorar, ¿no? Porque muchas veces en las películas vemos como el foco en el drama se acentúa mucho, llevando las películas a la calidad de melodrama, cuando se habla muchas veces de inmigración o de la niñez, ¿no? De la Mm. pobreza también. En este sentido yo creo que es una película que de alguna manera el director se distancia, la forma de contar eh, es desde la mirada de eso, ¿no? De distanciada, y eso es lo que le permite, le da un toque como de, le quita victimismo, digamos, a todo el tema, ¿no? Y no sé, me pareció algo bastante difícil de lograr muchas veces en este tipo de temas, Ujú. cuando se habla de migración y pobreza, eh, etcétera. Y no sé, yo creo que es una película que definitivamente se tiene que ver, se ve bastante, o sea, es bastante fácil de ver en el Sí. sentido de que tiene una trama bastante sencilla que se deja ver. Y también destacar la actuación de estos niños Mm. pequeños. Me pareció de verdad excepcional, ¿no? Los dos son hermanos en la vida real. Se parecen. Y Mm. yo creo que el hecho de que sean hermanos, pues Mm. tú ves la compenetración, ¿no? Ves ahí los juegos, ves que hay una confidencia entre uno y el otro, y esto se nota mucho, ¿no? De cara a la pantalla, y también el trabajo con la actriz que hace de madre. Yo creo que ha habido mucha compenetración entre ellos, y esto se nota, ¿no? Es muy complicado trabajar con niños. Claro. No entienden, ¿no? Muchas veces cómo son los procesos cinematográficos, se creen que, bueno, mil cosas, mil preguntas que pasan por su mente, ¿no? Y es una de las cosas que destaco de este cortometraje. Perdón, largometraje. Largometraje, sí. Sí, yo, esta película, bueno, yo quizás no comparta contigo lo de la distancia. Yo creo que, bueno, él dice que es semi biográfica, pero bueno, sí, quizás es la forma de verlo y de entenderlo, pero me pareció que le salía del corazón, ¿no? Y que era su visión y que era su... Bueno, aunque diga semi, yo creo que a lo mejor tiene que ver mucho con su biografía, ¿no? Y quizás yo me siento Sí, bastante pero no me refiero identificado. tanto a que Hmm. no lo sintiera real, sino que no lo llevaba a un terreno melodramático. Eso es a lo que Vale. me refiero, a que ponía una cierta Sí, distancia sí, sí, y que no victimizaba en exceso, ¿no? Como muchas veces pasa en sí, estos sí. temas. No quiere decir que no haya nada suyo, por supuesto, y se sentía, ¿no? Hmm. A mí hay un plano que me gustó muchísimo de toda la película, ¿no? Cuando la madre está en esta especie de almacén y se la ve ahí pequeñita con la bandera de Estados Unidos de Impresionante, fondo. impresionante. El Me sueño pareció un americano, plano ¿no? El sueño... exquisito y el plano de la película y que de alguna manera te habla de lo que es Estados Unidos, de lo que es la inmigración, de lo que levanta realmente este país, ¿no? Sí, Entonces es sí. como muy significativo Esa creo que para también mí. fue mi plano favorito. O sea, esa película me encantó con todos los aspectos. Me encantó ese final, ¿no? Como cuando hablaban de las playas, de los edificios, los hoteles, y mostraba ese Estados Unidos real, ese Estados Unidos que es la gran mayoría de la gente, ¿no? Que está construida por mucha migración, ¿no? En su momento europea, pero en las últimas décadas latinoamericana, ¿no? Y es esa, sí, esa cosa que nunca se ha mostrado, ¿no? De que, bueno, quizás poco a poco se empieza a ver porque las generaciones también pues van avanzando y demás, pero sí, es completamente un plano espectacular, un plano con esa bandera que está medio gastada, medio sucia,
y todo ese pasillo, ¿no? De lugar de trabajo, ¿no? Y ella pasando por ahí, ¿no? Es que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo, ¿no? Porque también es ese papel que yo siempre resalto, ¿no? De la mujer latinoamericana, que yo no digo que también los hombres, pero sobre todo la mujer latinoamericana es la que ha llevado todo, la que ha llevado, es la que más migra, es la que las madres solteras las que mantienen a sus hijos, yo siempre digo que pese a todo el machismo que hay en Latinoamérica y demás, Latinoamérica es mujer, ¿no? Y eso lo representa películas como esta, ¿no? Con una mujer tan fuerte y que también muestra sus debilidades, porque claro, yo me imagino, ¿no? Un momento en el que ella no puede más, que ha trabajado en dos sitios, está reventada y su niño le llama mentirosa porque no puede ir a una Disney, que es el sueño, ¿no? Este sueño americano que siempre se ha vendido. Y claro, su reacción sin justificarlas es comprensible, ¿no? Porque está derrotada físicamente, mentalmente y claro, los niños con la inocencia que es de ser un niño, pues ellos se quedan con el trato que tienen, ¿no? Que es que ella les prometió que después de toda esta travesía que pasan y demás, van a ir a Disneyland, ¿no? Y sin decir a dónde van luego, porque posiblemente en el futuro vayan o no vayan, pero sin decir más spoilers y demás. Bueno, también es muy bonito dónde van, ¿no? Donde en la película lo muestra que van y dice, bueno, Ya, sí, de momento exacto. esto está bien, ¿no? Pero también cómo ellos lo aceptan, ¿no? O sea, cómo esa transformación, ¿no? De esa obsesión de un niño, Disney, 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 y van a un sitio que puede ser Disney, ¿no? También, Sí, sí. Yo pero, creo que esto enlaza un poco con la idea de niñez, entre comillas, robada, ¿no? Que muchas mm, veces yo creo que es bastante, que se vive bastante muchas veces en los entornos de inmigración, en los mm, entornos de pobreza, ¿no? Que los niños desde pequeños están llamados a ser más maduros de lo que mm, les tocaría y a tener unas responsabilidades mayores de las que les claro, tocaría por la edad que tienen, ¿no? Por ejemplo, este hermano mayor que se tiene que hacer cargo del más pequeño y que, bueno, comete errores porque es un niño, o sea, un niño que no lo puedes claro, poner a cargo de una casa, a cargo de otro ser humano, ¿no? mm, Que más o menos tiene su misma edad, o sea, eh, este crecimiento que se nota en este niño, en este hermano mayor, yo creo que también se nota al final, ¿no? En esa mm, sonrisa, en esa complicidad con la madre, claro, porque al fin y al cabo hay un entendimiento, ¿no? O sea, mm, hay una aceptación de que, bueno, de la realidad de ambos, ¿no? Y yo creo que también enlaza con el personaje este del vecino, que sucede algo ahí y después vemos cómo el vecino intenta arreglar las cosas. mm, Entonces, la niñez también está muy presente en este cortometraje. De hecho, es la mirada sí, perdón, sigo con lo del cortometraje, perdón, largometraje. Eh, es la mirada, ¿no? Que está detrás, la de los niños, la historia nos la narran a través de la mirada de los niños, también de la madre, pero sobre todo son de esos dos niños que están en casa y que mm. tienen que vivir. Esta película yo la descubrí y la vi en la Berlinale de esta edición que también estuvo y yo recuerdo hablar con una periodista de la Jornada de México y claro, esta primera parte de la película, claro, eso no deja de ser como una especie de cárcel, ¿no? Porque sin querer ellos no pueden salir y también como la primera parte, ¿no? En la película, como ellos ven lo de fuera a través de esas barras de la ventana, ¿no? Es como, claro, la propia condición. Sí, entre comillas, es como una cárcel, ¿no? Que les impide salir hasta que, bueno, pues digamos que se liberan de eso y también empieza a transformarse ellos mismos, ¿no? Como lo que hemos comentado, ¿no? Y también cómo es el papel, ¿no? Claro, es difícil cuando dicen que los niños son, lo típico que se dice, que cuando los niños son malos, porque son crueles, ¿no? Que es lo que también pasa con sus vecinos, ¿no? Que también son hijos de migrantes, que también están en esas mismas condiciones, pero bueno, pasan esas cosas que les perjudican, ¿no? Lo que pasa con el bote de las patatas y toda la discusión con la vecina, pero también está la otra vecina de origen asiático que, que, que sí, que yo recuerdo esa escena también muy potente en la que está la madre fumando en el balcón y sale la vecina desde abajo porque está discutiendo a saber con su marido, ¿no? Que a lo mejor la maltrata
y cómo se entienden solo con la mirada y fumando. Esa forma de fumar como con ansiedad, ¿no? Como para calmar la agonía, me da la sensación, pero solo con la mirada, y la sonrisa tan leve que tienen, se entienden, saben que se tienen que apoyar y en el fondo esta mujer lo hace, ¿no? Esta vecina apoya, ¿no? Y siente también, supongo que sin comunicarse por el idioma, pero entiende la situación de ella, entiende la situación de los niños y los asume casi como familia, ¿no? Es muy bonito, muy tierno también esa red, ¿no? Que se crea dentro de la migración, ¿no? Me pareció una Sí, película sí, muy, muy efectivamente. bonita, muy, muy Estoy bonita. totalmente de acuerdo que también el papel de la mujer y Mm, de los lazos, ¿no? mm, Entre mujeres detrás de la migración, detrás de la pobreza, ¿no? Está bastante presente. Y a mí una de las cosas que también me ha llamado la atención eh, es que muchas veces se iba hablando, ¿no? Había un audio, una voz en off que te iba desarrollando, ¿no? La película y veíamos estas imágenes de personas que viven en Estados Unidos y que no tienen nada que ver, ¿no? mm, Con lo que nos muestra Hollywood, para nada, ¿no? Estos rostros tan reales, claro, tan que te miran a la cara, que te miran y de alguna manera como que te dicen, aquí estoy, ¿no? Y estoy aquí en este país, que es mi país mm, también, y que de alguna manera soy invisible para este país también, sí, ¿no? Y completamente. no sé, me pareció bastante, Mm, bastante curioso, ¿no? Esta manera de reforzar el relato con estas personas, aunque a lo mejor digamos que no venía a cuento, pero que sin embargo los mete dentro del relato, porque también son parte del relato, porque estas claro, personas también son tienen experiencias muy parecidas a las que nos está contando la película, ¿no? Esto me parece bastante, claro. bastante interesante, la verdad. Sí, yo creo que es una de las mejores películas de esta edición, ¿no? Me parece brillante, no sé. Y nada, y luego la última para comentar, yo vi El Corazón Rojo, pero no me Ujú, acabó no conecté tampoco con esta película. La veía muy desde fuera, no llegué a entrar. ujú. No sé si por el tipo de formato, por cómo el director lo enfocó. También sé que hay cosas de metalenguaje y metacine y Sí, sí, mucho, mucho. metadirector. Que Sí, fue sí, sí, cosas, sí, mucho, tenía cosas mucho. divertidas, pero no acabé de conectar quizás por el formato, ¿no? No sé si tú la Yo creo que esto recuerdes. es un comentario bastante, bastante común con las personas que ven la película. Mm, No, el hecho de que eso no sea metalenguaje, veas al director ahí también actuando y veas a sus amigos, que no sea una, una gran producción, claro, digamos, ¿no? Son los amigos que están allí haciendo de actores y es una cámara la, como una cámara cualquiera, digamos, ¿no? O sea, mm, no contaron detrás con una ayuda profesional de dirección, de fotografía o para nada, ¿no? Es mm, completamente cámara en mano o con cámara en trípode y para adelante, ¿no? mm, Entonces, a lo mejor también el formato, es verdad que a veces te saca un poco, ¿no? Pero bueno, en general, a veces es así con el cine, ¿no? Conectas o no conectas y exacto. esto Sí, sí, es muy claro. personal. Eso también es la parte bonita, yo creo, del cine, ¿no? Por Que da para supuesto. mucho, ¿no? Que no es solamente una mirada, es la mirada, es tu mirada como espectador, es la mirada del director, es la mirada de la gente que ha participado, es eso, ¿no? O sea, el cine en el fondo nunca termina de reproducirse porque a cada mirada que le des verás una cosa diferente, incluso si ves una película hoy, el próximo año a lo mejor la ves con otros ojos, ¿no? Sí. O sea, esta es una de las cosas más maravillosas, yo creo, del cine. Sí, y bueno, y cuando veas Violeta no sube el ascensor, hay cosas también que no del metacine, pero verás unos planos que cuando los veas vas a saber, bueno, a qué planos me refiero exactamente, porque hay cosas que, bueno, tal y como lo mostró, claro, son escenas que se quitarían, porque ya se salen de la película, estos planos que se cortarían en edición, pero cuando la veas, bueno, ya me dirás en la próxima quedada qué te pareció, porque esas cosas cual- que podría sacarte la película en la que te comento, en Violeta, no te saca la película, pese a que dices esto que pega aquí, ¿no?
pero Ya. no te saca, ya lo verás, porque tiene que ver también, Sí, yo sí, sí, creo sí. que con el propio personaje, ¿no? Con la actuación del propio personaje y lo que hace de sí como personaje. Y no sé si tienes alguna otra o... No, 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 ¿No? es que la verdad es que no he tenido mucho tiempo para visionar demasiado, pero bueno, con Los Lobos yo creo que es una película que me llegó tanto también y que estuve Mm. leyendo mucho acerca del director, de sus producciones anteriores y tal. Entonces me ha gustado mucho esta película esta semana. Intentaremos entrevistarlo, aunque ya no estará dentro del marco del DA, pero lo intentaremos entrevistar. Bueno, el cine no tiene marcos. No, Siempre es absoluto. la cuarta pared, somos nosotros y los espectadores y mira, a veces, muchas veces se rompe también esa cuarta pared. Exacto. Pues nada, nos vemos ya cuando nos veamos para la última sesión de esto. Ya se habrá acabado el DA, pero bueno, ya habremos visto algunas más y comentaremos las mejores y lo que hemos visto. Perfecto, ¿Vale? claro que sí. Pues nada, cuídate y disfruta lo Igualmente lo un que saludo, queda de un abrazo. edición. Chao. Chao.